Partiditis, que es una inflamación en los partidos cuando están metidos en sus propias aguas estancadas hasta el cuello. Demasiados partidos en estas 48 horas vertiginosas solo han pensado en su trasero. Es el típico comportamiento que aleja a la gente de la política, evidente. Pero el problema viene de lejos, son los últimos coletazos del bipartidismo y los intentos desesperados de evitar lo inevitable, que a España ya no la representan el PSOE y el PP. La politiquería ya no funciona y lo que puede parecer una buena idea en la cabeza de un spin doctor se convierte en un disparate que aleja a la gente de la política. Irresponsables. Las élites económicas inventaron a Ciudadanos y a Vox, poniendo dinero y sobre todo apoyándoles en sus medios de comunicación. Es la foto de Colón, amparada por Aznar y Lafaes. Cuando le salió rana por la ambición de Rivera, las élites apostaron a la carta de Vox. Ciudadanos tenía que recuperar los votos que perdía el PP y quitarle votos al PSOE y no terminar de resquebrajar al PP. Recordemos que Vox votó los presupuestos porque se lo mandó la patronal. Son más extremistas, pero más obedientes. Ciudadanos ya estaba condenado a muerte. Se acercó demasiado a Vox y se quemó como Ícaro. La foto de Colón no se rompe porque toda la derecha se haya acercado a la extrema derecha. Se rompe porque era un constructo sin base y le salió mal, como a veces ocurre con los experimentos. El PP ha intentado a la desesperada reencontrarse con el centro, porque el bloque de la derecha no puede gobernar sin el centro, sin Euskadi y sin Cataluña. Pero su alma franquista y los millones que han robado a España, a esa que dicen querer tanto, no le han dejado. Pablo Casado, un cachorro de Aznar, confió en disputarle el espacio a Vox con la ayuda de Cayetana Álvarez de Toledo, sin éxito, más bien todo lo contrario. Lo que han logrado ha sido invitar a su electorado a votar a Vox, como se ha visto en Cataluña. Cuando Casado quiso regresar al centro durante la moción de censura de Vox, ya era muy tarde. El PSOE ha hecho todo lo posible para romper a Unidas Podemos, incluyendo alimentar la ambición, otra vez la ambición de la politiquería, de los que rompieron Madrid y le entregaron la alcaldía al PP. El PSOE intentó una gran coalición, inicialmente de Susana Díaz con Mariano Rajoy, amparada por Felipe González, pero un azar llamado Pedro Sánchez lo desbarató. Aunque no del todo. Sánchez ha intentado constantemente apoyarse en Ciudadanos, porque así evita asumir esa nueva gobernabilidad de España que pasa por Unidas Podemos. La aventura de Murcia, aunque beneficia a los murcianos que salen de un PP profundamente corrupto e ineficiente, que ha matado incluso el Mar Menor, que ha matado la economía murciana, pero tiene un objetivo mal articulado: salvar al soldado Ciudadanos. Pero a Arrimadas le viene todo grande, y lo único que han hecho ha sido abrir la caja de los truenos, con dos conclusiones. Primero, Ciudadanos va a desaparecer. Una parte se va a ir al PP y otra a Vox. Que no se engañen, al PSOE no va a ir nadie. Porque vienen del tronco de la derecha española y no han hecho nada hacia el centro en todos estos años. Segundo, el PP entra en la noche y en la noche puede pasar cualquier cosa. Díaz Ayuso ha aprovechado la moción de censura en Murcia para dar su pelea por el PP desde su mirada aznarista. Reconstruir la derecha con Vox, frente al planteamiento de Feijóo en Galicia, que era reconstruir la derecha hacia el centro. Otra vez Aznar, otra vez Esperanza Aguirre, con la desmesura ahora ejecutora de Miguel Ángel Rodríguez, retomando las raíces reaccionarias, esas raíces reaccionarias de la derecha española. La derecha está desesperada, y cuando estás desesperado cometes errores. El PP de Casado está en descomposición. Se le juntan sus malos resultados electorales, el último, el de Cataluña, su práctica desaparición en las elecciones catalanas, con Bárcenas señalando a toda la cúpula en cuyos pechos se crió Casado, con Vox llamándoles derechita cobarde y los bancos quitándole hasta su sede de Génova porque saben que no van a levantar más cabeza. Al PP de Casado solamente le quedan los medios de comunicación, pero es probable que ni eso dure cuando vean que el PP está en camino de su disolución. Por eso Vox quiere elecciones, para terminar de rematar al PP. Está cometiendo el mismo error que el Ciudadanos de Rivera. Para las élites económicas, un partido como Vox solamente va a ser la opción cuando fallen todas las demás. Quien ha entendido esa voluntad es Díaz Ayuso. Reconstruir la derecha en vez de romperla, aunque en realidad también la va a romper. Porque una derecha convertida en extrema derecha puede acaso pensarse en Madrid, en la capital, en la corte, con las grandes empresas, los altos funcionarios. Pero en el fondo es una gran mentira. Porque en estas elecciones, quien vote a la derecha en Madrid sabe que está votando en verdad a un gobierno de la extrema derecha.
Ayuso ha disuelto la Asamblea de Madrid no porque sea bueno para Madrid, sino porque es bueno para su proyecto personal. Pasar de DIRCOM del perro de Esperanza Aguirre a líder de la derecha española. El PSOE de Gabilondo y Más Madrid han presentado 2 mociones de censura cuando Ayuso había ya anunciado la disolución de las cámaras. Eso también es politiquería. Digan lo que digan finalmente los jueces, porque el Ejecutivo debe poder disolver las cámaras sin que mociones sobrevenidas lo impidan. ¿Qué pasa? ¿Que no han tenido tiempo todos estos meses para presentar mociones de censura? Harían mejor pensando en fórmulas de unidad, en vez de imitar la politiquería que está cansando a la ciudadanía. El PSOE vuelve a ser desleal con la izquierda, echándose al monte queriendo salvar a Ciudadanos. Ciudadanos, con su intento desesperado, termina de inmolarse, lo que demuestra que Arrimadas ha perdido cualquier brújula. El PP, zigzagueante de Casado, se desvanece y vuelve con Díaz Ayuso y con Maroto a 1934, a esa lógica de la Confederación Española de las Derechas Autónomas, lo que le impide poder ganar unas elecciones generales y les va a llevar al ruido y a la furia. Vox está sacando del armario las boinas, los correajes y las antiguas banderas, alentado por los medios de comunicación que a cambio de dinero les han blanqueado, al tiempo que blanqueaban al franquismo y normalizaban a la extrema derecha que representan. El PNV calla porque todo lo que sea debilidad del proyecto de España le hace cosquillas. Esquerra Republicana de Cataluña anda enfadada porque está enredada en viejos errores y se enfada aún más cuando ve que el PSOE no es coherente y sigue jugando a 2 bandas incompatibles entre sí. El que rompió Madrid regresa ahora a todas horas en los medios de comunicación a hablar de la moción de censura en Madrid como si la gente de Más Madrid no contara nada en Madrid. Y como todo está enredado, va la política y se judicializa, que es una manera indirecta de entregarla, al menos una parte, a la extrema derecha. Yo estoy hasta las narices de tanta politiquería pequeña, de esa mentalidad partidista tan menguada, de la partiditis. Necesitamos otra vez un poco de espíritu del 15M. Digna rabia desde la izquierda, pero ¿a quién demonios le importa y necesita estas elecciones? De momento, el adelanto electoral en Madrid impide que lleguen 600 millones de ayudas a comercios, a pymes y autónomos, y además retrasa la llegada de los fondos europeos. ¡Insensata! A Unidas Podemos le toca una enorme responsabilidad. En Madrid y en España. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. La gente joven en España se ha comido 2 crisis, la económica de 2008 y ahora la de la COVID-19. En las 2 se han sentido mal. En una porque se han visto como una carga para sus familias, en la otra porque además de tener miedo e incertidumbre, les han echado la culpa. Los jóvenes no tienen vivienda, pero las televisiones, que están en manos de grandes tenedores de vivienda, dicen que el problema de la vivienda en este país es la ocupación y que los culpables son, por lo general, gente joven. Los jóvenes no tienen trabajo, pero el mensaje que se lanza es que son unos blandos y que es que no están dispuestos a sacrificarse. Los jóvenes tienen dificultades para estudiar, es muy caro. Y además estudiar ya no sirve por lo general ni para convertirte en una persona instruida y tampoco para encontrar trabajo. Pero les dicen que es que antes se leía más, que puede ser verdad, pero tampoco demuestra que hayamos sido capaces de hacer con eso, con esas mayores lecturas, algo duradero. En fin, que los jóvenes, cuando son mujeres, tienen mayor precariedad. Son más víctimas, por supuesto, de la violencia, tienen menos espacio social, tienen menos reconocimiento y encima les dicen que son unas privilegiadas, que no se quejen. Decía Efraín Huerta que conociendo a Van Gogh lo extraño es que se cortara solamente una oreja. Conociendo la situación de los jóvenes lo extraño es que ardan tan pocos contenedores. Y esto no es una invitación a que ardan contenedores. Es un recordatorio de que estamos llevando a los jóvenes a un precipicio. Y lo normal es que no quieran saltar al vacío. María Teresa, directora de Juventud de este país. Vaya mierda de escenario para los jóvenes. Pues sí, es un poco negro el panorama, pero creo que tampoco hay que caer en ese discurso catastrofista, porque sobre todo no aporta ninguna solución, y yo creo que sí hay soluciones. Cuando hay valentía política se puede corregir años y años de políticas de austeridad de la derecha que sumió a nuestra juventud en un estado de frustración que todavía mantienen porque las cosas no han podido llegar a mejorar. Claro, pero ¿cuál es el imaginario que podéis haceros los jóvenes en este país?
Bueno, pero yo creo que no se puede hablar solo de una juventud, se puede hablar de muchas juventudes, porque si algo define a la juventud es la heterogeneidad y la diversidad que hay en el colectivo, ¿no? Entonces, no se puede generalizar en ningún sentido, ni para actitudes, ni para condiciones económicas, ni para nada. Bueno, hay gente de todo tipo, pero sí es cierto que, en términos generales, la juventud es el colectivo que más ha salido perjudicado de las dos crisis, si es que se puede hablar de crisis también, porque creo que ni siquiera llegaron a recuperarse, ni, bueno, simplemente han estado durante décadas en un estado de precariedad que no se altera. Para vosotras la excepción ha sido la norma. Claro, de hecho yo creo que ahora cuando se dice lo de la nueva normalidad, la juventud no puede hablar de ningún cambio, simplemente están en su vieja normalidad de incertidumbre, de precariedad y de, bueno, pues de ver un horizonte que no tiene nada positivo. Es verdad que hablar de la juventud, ¿no? O igual que hablar de los trabajadores, o hablar de las mujeres, siempre es mentira, sociológicamente es un exceso. Pero sí que es verdad que compartís algunos rasgos, ¿no? que os convierten en algo diferente a mi generación o a generaciones mayores, ¿no? Sois nativos digitales, por ejemplo, sois de una cultura más audiovisual que del libro, no queréis tener los trabajos de vuestros padres. Claro, de hecho, bueno, en esos datos que estabas diciendo hay una cosa interesante, que es que por primera vez en la historia se ha revertido y ahora la juventud se informa más por las redes sociales y por internet que por la televisión. Eso todavía no había pasado y ahora sí ha pasado, y yo creo que es porque también la juventud exige esa bidireccionalidad, es estar más cerca de quienes toman las decisiones, es estar más presente en el espacio público, en tener su voz propia. Se dice que no participan y que no están interesados en política, y es mentira. Sí están interesados en política. De hecho, creo que se puede hablar de una nueva generación política que, a pesar de no estar en un ciclo de movilizaciones, mantiene datos de interés por la política el doble de la década anterior, está todavía en el 40%. Acabáis de hacer un nuevo informe, ¿no?, de la juventud. ¿Qué datos son los más relevantes de ese informe? Bueno, en lo que tiene que ver con las actitudes y los intereses, yo creo que lo más relevante es que se demuestra lo que ya decían las calles, que hay una juventud comprometida con la igualdad de género y con el cambio climático, que son pioneros y líderes en esos movimientos sociales, y creo que eso es algo muy positivo a destacar, porque precisamente indica que nuestra juventud es solidaria, es prudente y es inconformista, ¿no? Y no se va a conformar con un retroceso democrático en ninguno de esos aspectos. Pero se la señala como irresponsable, ¿no? Los contagios eran culpa de los jóvenes. Ya, pero claro, cuando estás que no tienes ni para tener un empleo, crees que no lo vas a poder conseguir, porque ese ha sido también un dato relevante, la caída de las expectativas, cuando no te puedes emancipar, no te puedes independizar, y tampoco puedes quedar con tus amigos. Ha habido un parón en la socialización de la juventud, en el momento vital en el que tienes que abrirte al espacio público y ya tener una vida social propia, pues te dicen que no se puede por unas restricciones sanitarias que eran necesarias. Vale, pero es que si encima de todo eso, que tú estás haciendo todo lo posible por cumplir, te echan la culpa, ¿cómo no se van a rebotar los jóvenes? Es que es normal que se indignen, es totalmente comprensible. Yo, que trabajo con jóvenes, con estudiantes en la universidad, veo que una de las cosas más preocupantes tiene que ver con la salud mental, por lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, que cuando tienes que de repente abrirte, conocer, echar un polvo, sí, se hecho, te corta y encima no tienes perspectivas de futuro, y dices, ¿esto qué está pasando? Yo creo que los problemas de salud mental, que son algo muy grave, que también está preocupando mucho, porque los datos a nosotros nos dicen que 3 de cada 10 jóvenes ha visto afectado su estado de ánimos. Están en general pues con la moral más baja y más tristes, ¿no? Y se sienten más solos y más frustrados. Yo creo que eso es algo muy relevante, pero que tiene que ver con dos cosas: con la socialización parada, truncada, de la que estábamos hablando por la pandemia, y con la situación socioeconómica desfavorable. Entonces, por tanto, creo que habría que plantear soluciones en ambos sentidos. No solo, que por supuesto, en aumentar la cartera de servicios de la sanidad pública, en hacer que no tengas que esperar 1 año y medio para ir al psicólogo, o que no tengas que echarte tú a automedicarte con pastillas cuando llega la noche porque no puedes dormir de los nervios que tienes. No solo por ahí, que también, sino con políticas públicas que mejoren el mercado de trabajo y de la vivienda. Una compañera de Público, Marisa Coan, ha hecho un informe sobre los jóvenes y la pandemia, y ha señalado una serie de palabras que quiero preguntarte a ti como mujer joven que estás trabajando, ¿no?,
teniendo la perspectiva global de la juventud en este país, a ver qué te sugieren. Miedo. Miedo al retroceso democrático. Creo que tenemos una juventud mucho más consciente, ya decía, de las desigualdades y que no va a permitirlo. Y en todo caso, miedo a que empeoren todavía más su situación. Cuando un joven con conciencia se declara antifascista, parece que estás diciendo que es miembro de una tribu urbana peligrosa. Sí, pero bueno, yo creo que precisamente si tenemos algo que destacar de nuestra juventud en positivo, es que son muchísimo más, radicales en el sentido de ir a la raíz de los problemas y a la raíz de lo que no funciona en nuestra democracia, porque hay cosas que no funcionan y me parece que es muy valiente y es muy patriota. Si quieres a tu país, tienes que señalar lo que no funciona correctamente para poder mejorarlo. Ansiedad. Ansiedad es, ya decía, es un problema que hay que tomarse muy en serio y que tenemos que corregir para no tener una generación totalmente dedicada a las pastillas. Tristeza. Tristeza. Yo creo que la juventud en general no está triste, está quemada, está cabreada. No significa que eso vaya a generar más movilización, pero están cabreados y con toda la razón. ¿Impotencia? No, creo que esto te niego la mayor. Creo que nuestra juventud, en todo caso, está en un momento vital en el que resignarse no es una opción porque lo tienen todo por ganar. Y por tanto no tienen que perder esa capacidad de soñar, si lo quieres llamar así, o de mejorar su situación. ¿Y rabia? Rabia por muchas cosas. Rabia de no poder, por ejemplo, pagarse el alquiler, que me parece un tema fundamental. Nos sale que el 75%, que es un dato elevadísimo, no se emancipa porque no tiene suficiencia de ingresos. Pero eso no es culpa suyo, es culpa de que las casas son demasiado caras. ¿Y no te dirá Unidas Podemos que hacer una propuesta conjunta dirigida a los jóvenes y también a otros colectivos que puedan tener también problemas similares para que podáis tener un horizonte de esperanza? Sí, de hecho nosotros estamos iniciando un proceso de elaboración de una estrategia nacional de juventud porque creo que hay que tomarse todos estos elementos que hemos ido destacando. Eso no suena muy burocrático, una estrategia nacional de juventud. Si la aterrizas, no. Y ese es el reto, aterrizarla a lo concreto. Y sentar a todos los ministerios o a todas las administraciones con competencias en problemáticas de la juventud junto a la sociedad civil, que escuchen a los jóvenes de verdad, porque los jóvenes sienten que las instituciones no les escuchan y tienen razón, y que todos juntos hagamos una respuesta global y coordinada, porque si no, hay como muchas cosas dispersas que no van a acabar siendo eficaces. ¿Entenderían los jóvenes una propuesta de alquileres a 300 euros? No solo lo entenderían, sino que lo desearían. Yo creo que es urgente la regulación de los precios del alquiler y creo que ¿dónde más tiene que estar firmado para que se cumpla, ¿no? Ya estaba firmado en los presupuestos que no salieron, en los presupuestos que sí salieron, en el acuerdo de coalición, ahora en la estrategia de desarrollo sostenible. Está en todos los sitios, incluso está como un derecho en nuestra Constitución. El PSOE dice que es un bien de mercado. Claro, pero es que cuando se mercantiliza un derecho, se mercantiliza la vida y estás diciendo que unas vidas valen más que otras, que a mí eso a priori no me parece un enfoque demasiado socialista, ¿no?, en términos políticos. Pero bueno, creo que se equivocan al decir eso, y se equivocan porque saben los intereses que hay detrás. ¿Por qué también la derecha no puede apoyar o no apoya esta regulación? Bueno, porque les financian constructoras, lo dijo ayer Pablo Iglesias, ¿no?, el vicepresidente en el Congreso. Tienen nombres y apellidos detrás de los papeles de Bárcenas y de las campañas de su partido, y por tanto eso me parece que constata el refrán, el dicho de el que regala bien vendes y el que lo compra lo entiende. Claro, o sea, a ti te pagan una campaña, luego no puedes ir contra esos intereses, pero aquí se supone que los políticos estamos para los intereses de la ciudadanía, para responder a la ciudadanía, no a las constructoras. María Teresa, tengo la sensación de que con contratos basura, con precariedad laboral, sin vivienda, con estigmatización, con constantes críticas, los jóvenes necesitan una identidad fuerte y puede haber como una opción hacerte nacionalista, nacionalista vasco, nacionalista catalán, nacionalista español.
¿no? Que te alinee, que te dé una bandera, que te dé un himno, que te dé una comunidad. Bueno, pero porque es cierto que esos elementos son más emocionales, ¿no? Y son más épicos, te llevan a un estado un poquito más revolucionario, pero porque en general en la juventud pues tienes como ese sentimiento antisistema. Pero creo que lo revolucionario para nuestra juventud es tener una vida segura y tranquila y tener certidumbres para poder crear tu proyecto familiar y vital con tranquilidad. ¿Es la juventud española monárquica o republicana? Yo quiero pensar que, ya, como decía, que están demostrando los datos que tienen una consciencia y un compromiso mayor con la democracia, tenemos por delante un horizonte republicano y creo que mayoritariamente la juventud lo va a liderar. No sé si más tarde o más temprano, pero estoy convencida de que la juventud va a caminar hacia una república, eso sí, no con los elementos históricos que podemos recuperar de la Segunda República, ¿no? Creo que va a ser con elementos más novedosos. Va a ser una República 2.0. Oye, claro, esta ausencia de trabajo a veces me lleva a pensar que para los jóvenes el mundo laboral es algo que no tiene la fuerza que tuvieron para vuestros padres o para vuestros abuelos. Que el mundo laboral es algo que está ahí, que quieres que te ayude a realizarte, pero que no terminas de identificarlo con una jornada laboral, con la necesidad de sindicarte para que no te jodan, con una serie de cosas que son más feas, pero que ahí están. ¿Pueden entender los jóvenes, por ejemplo, lo que se acaba de aprobar de los riders? Bueno, quien lo está sufriendo, claro que lo puede entender, y lo esperaba como agua de mayo. Y de hecho ahora en esa mesa de diálogo social se acaba la regulación de los riders y por fin muchísimos falsos autónomos van a ser reconocidos como asalariados y por tanto a tener mejores derechos laborales. Y comienza ahora mismo en esa mesa de diálogo social también la derogación de la reforma laboral, que es algo tremendamente necesario para nuestra juventud. Levante las ampollas que levante. La reforma laboral se tiene que derogar. De hecho, los datos de temporalidad y de parcialidad nos obligan a ello. Que la temporalidad sea un 30% mayor entre la juventud que entre la población adulta es totalmente intolerable. ¿Cómo vas a tener esperanza de mejorar si, no puedes trabajar todas las horas, por ejemplo, que quieres trabajar? Tienen contratos parciales, pero casi un 40% de la juventud quiere trabajar más horas. O sea, que también desmiente esto que no se quiera trabajar o no se quiera estudiar, ¿no? El mito de los nini. Claro, lo que pasa es que para un empresario lo que buscan son los trabajadores que menos protesten. Inmigrantes, jóvenes, mujeres. Sí, pero creo que entonces tenemos una labor pedagógica para decir que hay que protestar. De hecho, también nosotros vamos a iniciar una campaña de actuaciones inspectoras con la Inspección de Trabajo, primero para explicarle a la juventud cuáles son los mecanismos por los que puede denunciar abusos laborales. Existe un buzón del fraude, existen muchas cosas que no se conocen, todo lo que se debería, y por otra parte para vigilar a empresas que estén abusando o realizando contratos temporales de forma fraudulenta. Hemos visto una polémica con los youtubers, con los influencers, ¿no? Donde hay algunos que dicen a mí me la suda lo que hagáis en España, yo me voy a Andorra y allá os apañéis como podáis, ¿no? Y otros en cambio como Ibai han dicho ¿de qué vais? ¿No? Sois unos jetas y unos caraduras que os habéis aprovechado de lo comunitario y ahora que podéis colaborar os piráis, ¿no? Sin embargo, hay algo que parece que no se está comentando, que es el nivel de adicción que puede haber en el mundo de las redes y de los juegos. Sí, esos datos son ciertos y hay que alertar sobre ellos y poner alguna regulación que no nos lleve a esas adicciones. Pero también es verdad que ya hay que dejar atrás un poco la criminalización de ese mundo virtual, porque las nuevas generaciones viven ahí y en todo caso los adultos tienen que entrar y comprender ese mundo para intentar sacar algo positivo. Creo que es muy positivo que alguien como Ibai, que tiene tantísimos seguidores, creo que es la labor pedagógica más importante de todas, diga que hay que pagar impuestos en España, porque eso es que luego tú puedas ir con tu madre o tú al hospital y tengas una buena sanidad pública, o que puedas estudiar en un colegio y tener las mismas oportunidades que todos, ¿no? Cuando vienes de clases humildes no las tienes. De hecho, el 25% de la gente, de los jóvenes que somos hijos de padres trabajadores manuales de clase obrera, no podemos llegar a la universidad.
Y eso creo que son cosas pues, que hay que explicar, que se pagan con impuestos y que por tanto pagar impuestos en España es ser patriota. ¿Qué tiene que aprender una persona mayor de este mundo de los videojuegos y demás? Tiene que aprender que ese es un mundo en el que sus hijos están socializándose y están teniendo amigos en cualquier punto del planeta y están contándole sus problemas a ellos porque quizá no tienen la confianza suficiente con sus padres para contárselo o porque no sienten que les vayan a presentar una solución, ¿no? Y quizás si la encuentran en esos amigos a los que no le han puesto cara nunca. Y creo que los padres deberían comprender y acercarse a ese mundo para intentar mejorar la vida de sus hijos. En el caso de los influencers, ¿no hay un deseo muy mercantilista y consumista de yo quiero ser famoso, yo quiero ser muy conocido, yo quiero tener muchos likes, yo quiero... No tengo claro que sea positivo. No, eso no es positivo, no todos tienen que querer ser eso, ni todos van a llegar, lo explicó el mismo Ibai en una entrevista, y creo que eso es importante señalarlo. Tienes que estudiar para ser lo que quieras ser, para intentar llegar a una carrera o al trabajo que te apetezca desarrollar, pero no todos van a poder ser famosos y no es tan positivo ser famoso. Ya viste que también explicaba que le supuso unos problemas de ansiedad y de la fama es dura y creo que no debería ser algo... La fama es una mierda. Sí, tú lo sabes bien. La fama es una mierda. Oye, vuestra generación en comparación con la mía, y ya no te digo nada con la de mis padres, vuestros abuelos y demás, la sexualidad la vivís con una enorme libertad en comparación con la nuestra. Eso es un avance. Eso es un avance muy importante. De hecho, hay una gran parte de la juventud que se declara no heterosexual o que simplemente no se sitúa al 100% en las categorías de femenino o masculino. Por tanto, creo que es un avance democrático que no se puede perder y que por eso está el debate que está con la ley trans o con la ley de libertad de solo sí existe. Es viejuno, ¿no? Ese debate. Es decir, la gente que confronta esto es como... Es muy difícil que la gente joven confronte la ley trans o solo sí es sí. Bueno, puede que no entren al debate, pero sí que son conscientes de la necesidad de esa regulación porque seguimos, aunque seamos más feministas y las mujeres estamos en vanguardia de la lucha feminista, especialmente las jóvenes, seguimos sufriendo discriminaciones intolerables y yendo a casa con miedo por la noche o, bueno, si tienes una orientación o una identidad de género diferente, puedes ser sujeto de una agresión, ¿no? sin motivo. Pues eso me parece que hay Claro, que... sí, no, totalmente de acuerdo. Pero me refería a que es más fácil que una TERF sea una señora mayor que una chica joven. Claro, precisamente por eso, porque entre la juventud ya está totalmente asumida la diversidad. Es que la juventud es diversa y no se sitúa en una cosa cis hetero, ¿no? En categorías normativas. Entonces, bueno, creo que no existe tanto ese hostigamiento, esa hostilidad hacia las opciones diferentes porque somos diversas. Y lo que se ha comentado de que la gente joven aprende sexualidad viendo porno en internet, ¿eso no es un problema? Eso es un problema muy grave, que de hecho revela la necesidad de... ¿Por qué es un problema? Bueno, porque revela la necesidad de una educación sexoafectiva desde el colegio, desde las estructuras educativas más iniciales, porque si no, lo que estamos encontrando es que muchos jóvenes, especialmente los hombres, están utilizando el porno como inspiración en sus relaciones sexuales. Y eso implica unas actitudes machistas que no tienen que trasladarse a la vida real, ¿no? Con violencia, con sumisión y demás. Vos quieres hablarle a la gente joven y algunos les escuchan, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, que se presentan como falsos antisistema, yo creo. Tienen ese discurso outsider que puede calar por lo que comentábamos antes pues del gustillo a épica, a algo emocional, algo grande, pero en el fondo no es cierto, porque Vox lo que ha demostrado con hechos, que es como se demuestran las cosas, no con palabras, es que son los mismos de siempre de la derecha tradicional, que no ha apoyado las iniciativas pues, que mejor harían en la vida de la juventud y, por tanto, no presentan ningún proyecto de país que suponga un avance. Al contrario, están en contra de todo lo que es la juventud, o sea, y están en contra de la juventud.
Están en contra de las mujeres, que es la mitad de la población, están en contra de la salud del planeta, que es por lo que luchan muchos jóvenes, están en contra de la ciencia y la investigación, que se ha demostrado imprescindible, están en contra de cualquier avance y sobre todo en contra de mejorar la vida de sus compatriotas, ¿no? De los trabajadores españoles. ¿Puede haber un choque entre gente mayor y gente joven porque los mayores reciben más recursos que la gente joven? ¿Eso suponga romper el pacto intergeneracional y hay un futuro que no sé muy bien en qué consistirá? Creo que no debería haber ese choque. Sí que hay una brecha y sí que son generaciones que se sienten distantes y por tanto lo que tenemos que hacer es al contrario, explicar que hace falta más solidaridad intergeneracional, que si precisamente podemos tener pensiones dignas para nuestros mayores es porque los jóvenes estamos trabajando y contribuyendo y más querríamos trabajar para ayudarles a ellos en sus pensiones y para poder tener algunas cuando nosotros seamos mayores, ¿no? Hay muchos elementos que tienen una solidaridad intergeneracional como base que por tanto desmiente esa idea de que tenemos que estar peleándonos. Queréis mucho a vuestros abuelos, más de los que mi generación quiso a nuestros abuelos. Sin embargo, puede haber ahí un conflicto de intereses. Sí, puede haberlo, pero creo que no debería haberlo. De hecho, si te fijas, por ejemplo, en la lucha feminista, muchas abuelas han entendido mejor que nadie, mejor que las jóvenes mismo, que son las personas jóvenes las que tienen que liderarla y las que tienen que avanzar para no vivir como vivieron ellas. Y eso ocurre en muchas peleas históricas, ¿no? Los más mayores son conscientes de que la juventud va a ser la ciudadanía del futuro y que por tanto si va a liderar este país pues tiene que mejorar las condiciones de vida. ¿Vais a tener los jóvenes que dar un golpe encima de la mesa para que el calentamiento global se frene? Porque no parece que las generaciones más mayores hayan hecho otra cosa que devastar el planeta y convertirlo en un vertedero y dejaros un país, una Europa, un mundo lleno de mierda. Es una preocupación máxima para la juventud, muchísimos puntos de diferencia con respecto a la población adulta, eso es cierto. Creo que además de dar el golpe en la mesa, porque el cambio este es urgente, ya llega tarde de hecho, no solo tiene que haber un cambio en la mesa, sino que tienen que continuar las movilizaciones y las protestas en este sentido. Creo que en general la juventud debería estar mucho más organizada. María Teresa Pérez, directora general del Instituto de la Juventud del Gobierno de Coalición de España. Oye, ¿qué pensaste cuando viste esos contenedores ardiendo que de alguna manera se quisieron presentar como la expresión de una juventud que solamente quiere romper escaparates, asaltar tiendas caras y prenderle fuego a las ciudades? Bueno, creo que eso es una minoría. Si se puede decir que hay una juventud violenta, en todo caso serán muy pocos, pero creo que sí hay motivos para salir a la calle y protestar. La juventud tiene muchísimos motivos por los que pelear. Nos vemos en las calles. ...8 de marzo de 2021... ...la pandemia del COVID-19 provocó un Día Internacional de la Mujer distinto... ...pero no por ello menos reivindicativo. Millones de mujeres de todo el mundo reclamaron de distintas formas sus derechos y protestaron contra un sistema patriarcal que las oprime, recordando aquel año de 1908 cuando 129 mujeres en huelga en la fábrica Cotton, New York, fueron asesinadas por su jefe, que las encerró y luego prendió fuego al edificio. ¿Qué es eso de que las mujeres hagan huelga? Mujeres tenían que ser las que permanecen en primera línea de servicios esenciales, las que avanzan cada día en el ámbito de la empresa, de la ciencia, de la cultura, las que toman las riendas y ocupan su lugar en la sociedad, las que con su trabajo hacen un mundo más justo, más igualitario. ¿Y si no soy yo, quién? ¿Y si no es ahora, cuándo? En la calle o desde un balcón o en el portal de la casa, peleando día a día, las demandas del feminismo van calando poco a poco en nuestra sociedad. En España, por ejemplo, hemos visto en los últimos tiempos algunos hitos importantes. La Ley contra la Violencia de Género de 2004, la de Dependencia en 2006, la de Igualdad en 2007 o la rectificación de la sentencia de la Manada por parte del Tribunal Supremo son algunos ejemplos en esta dirección correcta. El trabajo de la casa no se reparte jamás.
El problema es que, como ya advirtió Newton en su tercera ley del movimiento, toda acción genera una reacción. Las conquistas del feminismo siempre van a tener la respuesta de aquellos que sienten peligrar sus privilegios. Y además van a decir, incluso pensar, que lo que pierden no es un privilegio, sino un derecho. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. Cuando las feministas reivindican derechos, están hablando de generar espacios, lugares comunes, reivindican lo público, lo colectivo y la ayuda mutua, algo que siempre ha levantado ampollas en el capitalismo heteropatriarcal y colonial. El 8 de marzo ha pasado de celebrarse un día, de ser un día concreto, a celebrarse una semana antes y ahora ya 2 semanas antes. Entonces va a llegar un momento en el que solo se va a hablar del 8 de marzo. El neoliberalismo tiene fuertes implicaciones de género, puesto que al individualizar el riesgo, reducir el sector público, recortar ayudas y mercantilizar muchos aspectos de la vida, deja a las mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema. Por ello, las feministas le plantan cara y dicen no. No a devolver al espacio familiar o privado problemas estructurales, no a despolitizar los conflictos, no a volver a esconder en el contrato privado del matrimonio la excusa para regresar a las viejas desigualdades. Lo privado, siempre han dicho las feministas, es público. Y en lo público se disputan los sentidos y se disputan los comportamientos, porque en la jungla quien reina es el más fuerte y allí solamente los leones dictan el comportamiento leído como natural. Seguimos reclamando justicia para todas las mujeres, por las que lucharon antes y las que se quedaron en el camino. En un sistema socioeconómico desigual, donde todavía el 51% de la población vive en condiciones de existencia peores por el hecho de ser mujeres, la legislación debe ser el arma más poderosa. Aunque ni constituciones ni códigos penales son bálsamos que por sí simplemente curen las desigualdades, la legislación debe servir de instrumento para superarlas. Cambios en las leyes que marquen las decisiones políticas, sociales y culturales, y cambios en las leyes que están impulsados siempre por movimiento social. Este año, diversos colectivos feministas han firmado un manifiesto a favor de la autodeterminación de género y a favor de los derechos de las personas trans. Las llamadas TERF, que es el acrónimo de Trans Exclusionary Radical Feminist, es decir, un movimiento abiertamente crítico con el transfeminismo y el movimiento queer. Su discurso se basa en la exclusión y la intolerancia ante las mujeres transexuales dentro del movimiento feminista. No habría problema si se tratase de un debate, porque el feminismo siempre ha debatido, pero la virulencia de esta discusión llama poderosamente la atención. Llama la atención porque se aleja de los principios feministas, pues es un claro discurso que margina y estigmatiza a mujeres en situaciones realmente precarias y que además están en los estratos más vulnerables de la sociedad. Nadie en el mundo, nadie en la historia ha conseguido nunca su libertad apelando al sentido moral de sus opresores. La no integración de las mujeres transexuales presiona para dividir el movimiento feminista y perpetuar un sistema de privilegios que las nuevas generaciones no terminan de entender. ¿Qué hacen organizaciones de extrema derecha como Hazte Oír repitiendo el mismo mensaje que estas mujeres que se reclaman feministas? La frontera por donde se camina es muy tenue. La derecha la ha traspasado, obviamente, disputando este debate desde el machismo, el clasismo, el despotismo y el supremacismo. Pero el feminismo no puede transitar por esos terrenos vedados a criterios democráticos. Ni la transexualidad es una moda, ni la identidad de género una opción. Importante, chica trans, ni travelo, ni travesti, ni transformer. Y es que como muchos otros movimientos sociales, el movimiento feminista también está expuesto a interpretaciones, claro. Otra de estas corrientes es el llamado feminismo neoliberal. Se presenta a veces como liberal, pero realmente es neoliberal. Según esta teoría, las mujeres no están sometidas a una estructura social que las oprime. No consideran un problema en la organización social de nuestra sociedad. Es un feminismo individualista que defiende que cada mujer, a través de su propio mérito, es capaz de conseguir y mantener su igualdad. Patricia Botín o Angela Merkel serían sus ejemplos. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Esta forma de entender el feminismo es una trampa, pues el feminismo debe ser ante todo una hermandad entre mujeres, lo que se llama la sororidad. Una mujer no es feminista por sí misma, sino por todas las que han luchado antes que ella y por las que lucharán después de ella. Ese es el verdadero espíritu del movimiento feminista.
Por eso el verdadero feminismo nunca puede ser neoliberal, y cuidado, no es liberal, porque los liberales siempre estuvieron en contra de que las mujeres pudieran votar, porque decían los liberales que las mujeres cuando dicen no, en realidad están diciendo sí, y por tanto no pueden autorizar políticamente. Las que ahora se definen como liberales feministas son realmente neoliberales que se reclaman feministas. Un feminismo auténtico no puede aceptar la mercantilización del cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer no es un apartamento, un chalet, un coche de lujo. No está en venta, no está en alquiler para nadie. Tanto la prostitución como los vientres de alquiler no son algo voluntario, por lo menos en nuestras sociedades, sino que son fruto de las necesidades económicas de las mujeres. Nunca vamos a ver a una mujer de clase alta prestar su útero a una trabajadora de condición humilde que no pueda o no quiera parir. Pararemos el consumo que deja pobreza y humo, porque somos feministas, anticapitalistas. El feminismo, si quiere ser coherente, solamente puede ser anticapitalista, porque el capitalismo solo prima los beneficios y la productividad. En los arranques del capitalismo está la invasión, la conquista, la esclavitud de indígenas y afrodescendientes, pero también está la esclavitud de las mujeres. ¿O por qué tuvieron que acusar a miles de mujeres de brujas y quemarlas si no era para disciplinarlas? Representando a todas las explotadas, dominadas y oprimidas, el feminismo es una fuente de esperanza para la humanidad entera, porque asume que ellas son las hijas de las brujas que no quemaron y que no se dejaron disciplinar. No olvidéis que en la historia de la humanidad los poderosos nunca han regalado un solo derecho. Todos se han conquistado en la calle. Gracias a mujeres como las del 8M, nuestra sociedad es hoy un poquito mejor. Y el problema de la derecha y de la extrema derecha con las mujeres es porque sus reivindicaciones cuestionan el modelo económico al reclamar que los cuidados y la reproducción sean un asunto de todos, igual que cuando reclaman una igualdad, por ejemplo, salarial. Cuando cuestionan el patriarcado, porque están reclamando un trato igual entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Porque cuestionan, en definitiva, el reparto de la riqueza. Cuestionan el reparto del poder, el reparto del tiempo, el reparto del prestigio, el reparto del estatus de ciudadanía. Si las mujeres paran, gracias a ellas lo sabemos, el mundo se para. ¿Qué tal, Juan Carlos? Acá estamos como siempre desde América Latina informando sobre la política, la cultura y lo que está pasando en esta región. Y por supuesto, la pandemia que ya se ha llevado puestos a varios ministros y ministras de salud en diferentes países y que ahora en Paraguay está provocando masivas movilizaciones en contra del presidente Mario Abdo, en particular por el mal manejo de la pandemia, por la forma como están trabajando para conseguir vacunas y el déficit sanitario, la mala situación en los hospitales. Pero la gente se cansó también de la corrupción, casi un problema endémico del Paraguay. Mario Abdo es el presidente que representa al Partido Colorado, el mismo que gobernó durante décadas, salvo por una excepción, Fernando Lugo, un obispo que llegó en 2008 a la presidencia con la coalición de izquierda y fue derrocado por un golpe de Estado parlamentario, por el Partido Colorado principalmente, en el año 2012. Ni renuncian a sus sueños revolucionarios de igualdad, libertad y fraternidad. El país no es un juego. Vota lista 6. Fernando Lugo, presidente. Gana Paraguay. Hay que recordar también que Paraguay tuvo una larga dictadura con Alfredo Stroessner, tal vez las más largas en América Latina. Era del Partido Colorado. Cuando cayó lo derrocó el yerno,
también del Partido Colorado. Y los que vinieron después también eran del Partido Colorado. Y en marzo del año 1999 asesinaron al vicepresidente Argaña, también del Partido Colorado. Y se decía que quien lo mandó a matar eran representantes del Partido Colorado. Sí, el eje de la política en el Paraguay pasa por el Partido Colorado. Solo que ahora estamos en marzo y la gente ya está diciendo acá va a haber un nuevo marzo, como el marzo de 1999 que provocó la renuncia en su momento del presidente Cubas Grau, también del Partido Colorado. Paraguay tiene tal vez una de las historias más trágicas de América Latina, porque en el siglo XIX tenía el desarrollo industrial, económico, capitalista más avanzado de la región. Sin embargo, Argentina, Uruguay y Brasil, que se estaban consolidando bajo el imperio del Reino Unido, llevaron adelante una guerra en contra del Paraguay y lo destruyeron. Hasta el día de hoy se recuerda en el Paraguay la Guerra Grande, como la llaman, o la Guerra Guazú, o la Guerra de la Triple Alianza. El Reino Unido no iba a permitir un desarrollo capitalista en América Latina que compitiera de la misma manera que no lo permitió en su momento con Muhammad Ali en Egipto, a quien también le hizo la guerra. Esto llevó a que Paraguay hoy sea uno de los países más pobres de la región y nunca se pudo recuperar por la cantidad de muertes que tuvo principalmente de hombres ese país. Y en la memoria colectiva, la Triple Alianza todavía es parte integral de aquel pensamiento que dice podíamos haber sido otra cosa. Vinimos porque estamos cansados, son 70 años de desidia, de robo, de endeudarnos, de empobrecer al país y todo con total impunidad. Pero en el siglo XX hubo una dictadura muy larga del Partido Colorado que dejó una marca hasta el día de hoy, porque es el Partido Colorado el que maneja y gobierna. Es verdad que hay partidos opositores, un partido liberal, pero que nunca llegó a la presidencia por las urnas. Ahora las movilizaciones lo que piden es la renuncia del presidente Mario Abdo, pero si esto sucede, se puede llevar otra vez a un proceso electoral donde tal vez gane nuevamente el Partido Colorado. Así es la política en el Paraguay. Fernando Lugo fue una excepción y como tal no le permitieron gobernar a pesar que en América Latina había un contexto favorable para un gobierno progresista en el Paraguay. No tuvo suficiente apoyo en el Parlamento y desde la presidencia Fernando Lugo no pudo hacer demasiado para impedir los embates. En 24 horas, en un juicio político express, lo destituyeron. Por eso se habla tanto del famoso lawfare en América Latina, la utilización del poder judicial para destronar presidentes progresistas, como sucedió con Dilma Rousseff, la persecución a Lula da Silva, a Rafael Correa o a Cristina Fernández. Ahora, en Paraguay la gente está diciendo, estamos harta de la corrupción, estamos harta de este presidente y queremos que renuncie. La gran pregunta es qué vendrá después. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de la monarquía. A ver, tía, es que ya no sabes ni de qué hablar. ¿Qué tendrá que ver la monarquía con el feminismo? Pues bastante, la verdad. Porque el feminismo es la lucha para que todas las personas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, por la igualdad de todas las personas, por la garantía efectiva de todos los derechos, contra todas las formas de opresión, contra las discriminaciones. Y resulta que la monarquía es una fórmula de gobierno que está basada en la idea de que hay personas que nacen especiales, diferentes, mejores, con privilegios, que se consiguen por nacimiento y se heredan. Ahora mismo hay bastante alboroto porque resulta que parece que una de las monarquías más antiguas del mundo, y seguramente la más famosa, resulta que es racista. ¿Quién lo iba a decir? También hay bastante alboroto porque el que fue señalado como rey de España por el dictador fascista ha huido del país, parece que no ha cumplido mucho con el pacto de monogamia que tenía con su mujer y supuestamente con sus súbditos,
y parece que tiene algunos asuntillos económicos que solucionar. Cierto enfado también porque sus hijas han utilizado sus privilegios, por ejemplo, para vacunarse, y una creciente incredulidad sobre cómo es que un cargo se hereda de tu padre, pero resulta que parece que el padre no le ha contado nada sobre los detalles de su reinado y de esos problemillas al de ahora, el que reina porque es el único hijo varón del otro al que señaló el dictador fascista. A veces algunas críticas a la monarquía parecieran hasta un poco cándidas. Una forma de gobierno, de jefatura de Estado, que es hereditaria, que pasa de padres a hijos, que se basa en la idea de que heredan el derecho a mandar sin que nadie les elija, porque algún antepasado suyo, escúchame bien esto, le eligió Dios, pues difícilmente pasa el más mínimo análisis crítico con una perspectiva de igualdad, de derechos, de democracia, de buen gobierno, de la dignidad de todas las personas. Además de ser herencias supuestamente concedidas directamente por el propio Dios, todas las monarquías surgieron y se han mantenido sobre la explotación de los recursos del pueblo gobernado, sobre la explotación de los recursos de los pueblos a los que se colonizó, sobre la idea de una pureza de raza y de una superioridad de género que va de frente contra todas las formas de entender la humanidad como un espacio para la diversidad, para la equidad y para que todas vivamos vidas dignas de ser vividas. Todas las monarquías son racistas, coloniales, patriarcales, supremacistas, antidemocráticas, basadas en la explotación y en la mala utilización de los fondos públicos. Consisten en un pacto social en el que el pueblo no tiene más remedio que financiar a unas figuras que solo representan los privilegios, el clasismo, el elitismo y las tradiciones supremacistas. No se pueden modernizar, no se pueden democratizar, no se pueden actualizar, porque son una versión estratosférica de la idea que no le gustaba a Audre Lorde de desmontar la casa del amo con las herramientas del amo. Nos quieren súbditas, y eso es lo contrario de personas con vidas dignas, con derechos iguales, con recursos equitativos. Eso es lo que tiene que ver la monarquía con el feminismo, que si eres feminista, tienes que ser republicana. Hoy os dejamos con el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Demostración irrefutable. Ayuso, una tipa insensata y peligrosa. Cuidado, que no lo digo yo, lo dijo ella. Ella misma el 7 de febrero de 2021 en el diario El Mundo. Si hubiera convocado yo unas elecciones me llamarían insensata y tipa peligrosa. Eso es lo que pasa cuando tu boca no tiene filtro. Que llega a la hemeroteca y te atropella. Claro, cuando llevas la cuenta de un perrito, los daños son controlables. Pero si diriges una comunidad autónoma en un país descentralizado, cuidadín. Un mes después, insensata, peligrosa e irresponsable. Cuidado con lo de irresponsable, que no lo digo yo, lo dice su hasta ayer socio de gobierno, Ignacio Aguado, de Ciudadanos. Escucho con estupor a la presidenta en su rueda de prensa. Miente. ¡Qué irresponsabilidad, por favor! Es lo que sucede cuando te pasas de frenada, que llega tu vicepresidente y te pone en tu lugar. ¿Qué hay detrás de esta nueva irresponsabilidad de Díaz Ayuso? Pues una pelea interna por la dirección del PP y por el rumbo del PP, es decir, por echar a Casado, que nadie le llorará, pero también por la renuncia del Partido Popular al centro político, con un deslizamiento de tierras hacia la derecha más ultra. La presidenta de la Comunidad de Madrid debe convocar elecciones de forma inmediata. Ya hemos visto la traición de Ciudadanos en Murcia. No podemos arriesgarnos a que la izquierda entre en la Comunidad de Madrid. Eso es lo último. Si es que no hay límites. Hemos visto a Jiménez Los Santos diciendo a Ayuso: tienes que colocar a Monasterio porque ahora está el chollo de todo el norte de Madrid. El peso de Vox en el discurso de Ayuso es tal que hace menos de una semana defendió también ya de forma sibilina la implantación de un PIN parental en las aulas madrileñas. El veto a Irene Montero, sus últimas declaraciones sobre el 8M o su opinión sobre la violencia de género contra los hombres son algunos ejemplos más de quién es Díaz Ayuso. Quiero que los madrileños sigan siendo los protagonistas de esta historia y por tanto quiero que ahora los madrileños sean los que eligen entre el socialismo o la libertad.
No, la cuestión no es socialismo o libertad, que además es una frase que no es histórica. La frase esa es de Donald Trump. Ay, a ver si estudias, Ayuso. Ahora que han echado al loco del pelo naranja de la Casa Blanca, ¿qué pasa? ¿Que vamos a rescatarlo aquí? Bueno, no demos ideas, que también echaron a los Borbones de Francia, y aquí les regalamos el Ola, el Semana, el Palacio de la Zarzuela y la posibilidad de que la familia se enriqueciera aquí, en tierra hispánica. En el fondo, lo que está en peligro es la propia democracia. Dice Ayuso que es hora de pensar a lo grande y olvidarse de una misma. ¡Ay, insensata, peligrosa, irresponsable y tantas cosas más! No se puede hacer política sobre los hombros de la ciudadanía, porque no convocas elecciones pensando en los madrileños. Las convocas aprovechando una moción de censura en Murcia y suponiendo que te iban a hacer lo mismo que allí. Y no parece que fuera el caso, pero ¿por qué no aprovechar y convocar elecciones en Madrid? Mi amiga Ana Rosa Quintana está encantada con la decisión de Ayuso. Ayuso convoca elecciones pensando en el posible hundimiento de Ciudadanos. ¡Venga! Eso que vino, ¿no?, a intentar ensombrecer la hegemonía en la derecha del PP, al basurero de la historia. Y también ha hecho cuentas de los votos que podría arañar a Vox por la derecha, pero sobre todo porque está convencida de que Vox no son sino los del PP, con 2 cubatas. Aznar, Esperanza Aguirre, la cárcel de Extremera y Miguel Ángel Rodríguez le han recomendado convocar estas elecciones. Para Ayuso, Madrid es un trampolín que la podría impulsar a la presidencia del Partido Popular, pero no ha sido presidente Donald Trump. Lo demás, nada, lo demás son excusas de mala demócrata. Y a todo esto, ¿y la izquierda madrileña? Resulta que uno que se había ido de Madrid no hace nada más que chupar cámara en Madrid, no dejando hablar a los que tenían que hablar en Madrid. Otro que sabe que los kantianos juicios sintéticos a posteriori, para que sean fetén, tienen que ser muy a posteriori, eso, que vive la vida muy a posteriori. Podemos, que se desangró en Madrid por la generosidad de no presentar candidato contra Manuela Carmena, va a regresar a Madrid. Y lo hace con la mano abierta, no podría ser de otra manera. Porque Podemos nació para saber diferenciar la ambición de la pequeña política de lo que realmente importa a este país. Porque Madrid no aguanta ni más insensatez de mente, ni más irrelevancia política, ni más oportunismo ambicioso. Y el que no quiera hablar, que se vaya a su casa. Hasta la semana que viene, desobedientes.